Bienvenidos a todos, hoy les voy a hablar del caso de éxito de Carlos. Carlos acaba de correr el maratón de Berlín hace unos días y logró su mejor marca personal pasando de 3:44 a 3:36. Corrió el maratón 8 minutos más rápido a sus 54 años y quiero contarles cómo fue que lo hicimos, algunos detalles de su plan de entrenamiento y de la forma de trabajo que tenemos para lograr estos excelentes resultados. El desafío que tengo hoy es hacer un video corto, entretenido y además que no se note que estoy muy cansado porque terminé hace un ratito de hacer mi tirada larga semanal de 30 kilómetros. Así que vamos a intentar ir bien rápido y con datos que puedan ustedes aplicar a sus planes de entrenamiento personales y algunos conceptos claves que me gustaría que conozcan a la hora de empezar a planificar un maratón. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Ahí está. Bueno, para los que no me conocen, ¿quién soy? Soy Seb, soy entrenador de corredores. Hace más de 10 años que entreno corredores y ayudo a corredores de todo el mundo a mejorar sus marcas. Estamos 2024, hace más de 13 años que creé runfitness.com, una web llena de consejos para corredores. Para los que no la conozcan, visítenla. Tenemos dentro de una de las partes del trabajo es entrenar corredores. Tenemos un equipo de corredores muy constantes y consistentes a la hora de entrenar y de esta manera es que logramos muy buenos resultados. En Berlín, tanto Carlos o si se fijan dentro del canal van a ver la historia de Andrés, otro de los corredores del equipo que logró su mejor marca personal en Berlín, pero también en la misma carrera logramos que muchos corredores del equipo fueran debutantes y tuvieran grandiosos debuts en el maratón. Así que vamos directamente a la historia de Carlos. El plan de Carlos. ¿Qué es lo que hicimos y cuál era el objetivo de Carlos? Carlos cuando me contactó fue a principio de año y me dijo que este año, en 2024, iba a correr en varias maratones y que su objetivo era acercarse a 3:30, intentar correr un maratón en 3:30. Su mejor marca la había logrado en agosto de 2023 en el maratón de Ciudad de México, corriéndola en 3 horas y 44. Y el punto de partida a la hora de empezar a entrenar hacía 4 entrenamientos a la semana y con un kilometraje semanal de aproximadamente 50 kilómetros. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, primero, teniendo en cuenta los antecedentes de Carlos, analizando sus anteriores carreras, cómo venía entrenando y cuál era la perspectiva a futuro, lo primero que me pareció es que 4 entrenamientos semanales para una persona que tenía la posibilidad de tiempo y de características físicas como para poder correr un poco más, fue que su frecuencia era baja, necesitábamos aumentar su frecuencia y que su kilometraje, 50 kilómetros para preparar un maratón, era bajo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Aumentamos la frecuencia, pasamos de 4 a 5 entrenamientos por semana y aumentamos su kilometraje hasta rozar los 80 kilómetros en el pico de kilometraje durante la preparación para el maratón de Berlín. ¿Cómo lo hicimos? Va a haber otra slide siguiente donde vamos a ir más en detalle, pero sí quiero dejar en claro que cuáles fueron los pilares de su plan de entrenamiento. Fue mucha zona 2 y unos cuantos entrenamientos en zona 4 y en lo que son ritmos de entrenamiento, ritmo de maratón. Ahora vamos a ir un poquito más con eso. Déjenme tomar algo que ya les dije que vengo de correr. Perdonen. Vamos, siguiente. Esto de que hablamos de que era importante que Carlos aumentara su kilometraje semanal. ¿Por qué es importante que aumente el kilometraje semanal? En la preparación de un maratón está comprobado que la cantidad de kilómetros que corremos a lo largo de la semana son importantes. Está comprobado también que si corremos menos de 60 kilómetros durante la preparación del maratón, aumenta el riesgo de lesiones, además de que el rendimiento tiende a ser inferior. Piensen que si nosotros estamos pretendiendo que el día del maratón correr 42 kilómetros en un solo día, sería ideal que el cuerpo esté acostumbrado a tolerar el kilometraje, esté adaptado a esto, y esto lo logramos a través del entrenamiento. Entonces necesitamos que el cuerpo esté acostumbrado a correr una buena cantidad de kilómetros. La realidad es que cuanto más dentro de las posibilidades de cada uno, mejor. Pero hay que encontrar siempre un equilibrio entre lo que puede hacer el corredor, lo que tolera su cuerpo y lo que necesita. Entonces, para lo que fue Carlos, los 50 kilómetros con los que estaba entrenando semanales eran pocos, necesitábamos aumentar y llegamos a aumentar hasta 80 kilómetros, que es un kilometraje bastante bueno
para un corredor popular. Como te decía, menos de 60 es un problema. No entrenes un maratón si no podés correr durante la preparación al menos 60 kilómetros a la semana. Y también es importante no pensar en alcanzo una semana a los 60 kilómetros y ya está, ya puedo correr el maratón. No, lo ideal es que estés acostumbrado y que tu cuerpo pueda tolerar bien esos 60 kilómetros semanales como mínimo. Si podés más, mejor. La idea es que el kilometraje semanal vaya aumentando progresivamente. Con Carlos lo que hicimos fue eso, que aumente progresivamente, poco a poco, no de forma abrupta. No pases de si hoy estás corriendo 3 a correr 50 la semana que viene, porque quizás no te lesionás la primera semana, pero si seguís así, inevitablemente vas a tener problemas. Y una de las formas que tenemos para aumentar el kilometraje semanal es incluir algún entrenamiento más. Por eso aumentamos la frecuencia, pasamos de 4 a 5. Y también jugamos mucho con la intensidad de los entrenamientos. Por eso te decía antes que entrenamos una buena cantidad de kilómetros semanales en zona 2. La zona 2 significa correr lento. Tengo un curso gratis de zona 2 si querés conocer todo lo que significa correr en zona 2, cuáles son sus beneficios y cómo correr en zona 2, pero básicamente significa correr lento. Entonces, correr lento nos permite acumular kilómetros, reduciendo el estrés que le generamos al cuerpo y generando las adaptaciones que necesitamos para que nuestro cuerpo esté adaptado, perdonando la redundancia, para correr largas distancias. Entonces, eso es lo que hicimos con Carlos. Aumentamos la frecuencia, eso nos hizo que inevitablemente aumentemos el kilometraje semanal. También fuimos poco a poco aumentando el kilometraje de cada sesión. Y jugamos mucho con esto de la zona 2 y la zona 4. Obviamente dependiendo de la fase del plan. No es lo mismo apenas Carlos comenzó el plan de entrenamiento con cómo lo terminó. Les decía, zonas de esfuerzo. ¿Qué es lo que hacíamos durante las semanas de Carlos? Inicialmente, obviamente, tuvimos un periodo de base en el cual acumulamos kilómetros, mayoritariamente en zona 2. Perdón. Pero cuando el plan de entrenamiento fue avanzando, lo que hicimos fue incluir 2 entrenamientos de calidad por semana y 2 entrenamientos de calidad por semana y el resto rodajes suaves en zona 2, que eran 3, ¿no? Porque era para llegar a los 5. Esos rodajes en zona 2 eran de un volumen bajo o medio. ¿Qué quiere decir esto? Teníamos en semanas en los cuales, como en rodaje en zona 2 intermedio, hacía 13 kilómetros, 14 kilómetros, eso a mitad de semana aproximadamente, pero en la misma semana también incluía. Estos son 3 entrenamientos que estuvo dentro de una semana, después hubo un par más de rodajes en zona 2. Pero por ejemplo, un día hizo 13 kilómetros en zona 2, después tenía un 3x4, que este 3x4 es, primero corre un fragmento de 4 kilómetros en zona 2, es como una entrada en calor, en la zona más baja, en el rango más bajo de la zona 2, y después 3 intervalos de 4 kilómetros en lo que era el ritmo de maratón de Carlos. ¿Para qué? Para justamente trabajar en su resistencia y en su velocidad. Después, otra cosa que hicimos, obviamente esta tirada larga que vas a ver aquí representada, es una tirada larga que hicimos. Esta fue la última tirada larga que hicimos antes de la carrera, que fue 3 semanas antes del maratón de Berlín, que fueron 30 kilómetros y que fueron 30 kilómetros progresivos. ¿Qué quiere decir esto? Que empezamos dentro de su zona 2 una buena cantidad de kilómetros y después fuimos incluyendo intervalos en los cuales íbamos acelerando la velocidad. Empezábamos a ritmo ligeramente más lento que ritmo de maratón, fuimos a ritmo de maratón y terminó este entrenamiento, esta tirada larga de 30 kilómetros a ritmo más rápido que el de maratón. O sea, fue un entrenamiento altamente demandante, pero que obviamente Carlos podía hacer, que lo pudo hacer sin ningún tipo de problemas. Y esto es algo que no dije antes, pero que también es muy importante señalar, es que Carlos durante toda la preparación no sufrió ningún tipo de lesión ni molestia y justamente lo hicimos a través de esta combinación de rodajes en zona 2 medios, rodajes bajos de recuperación en zona 2 y también con semanas de descarga y recuperación. Ya te hablé de la importancia de aumentar el kilometraje,
pero no es que desde que Carlos empezó a entrenar conmigo hasta que el día de la carrera él fue en un pico hacia arriba de kilómetros cada semana un poco más. No, lo que hacemos generalmente es cada 3 o 4 semanas en las cuales se va aumentando el volumen de entrenamiento. Lo que hacemos después de 3 o 4 semanas es hacer una semana de descarga en la cual reducimos el kilometraje semanal y algo de la intensidad, no toda la intensidad, pero sí tenemos unos cuantos días. Lo que intento hacer es que unos cuantos días de la semana, como que divido la semana en dos, digamos, dependiendo mucho del corredor. Pero en el caso de Carlos lo que hicimos fue de lunes a viernes fue todo de descarga, algunos rodajes en zona 2 con muy bajo volumen y después ya para volver el fin de semana con una tirada larga con ritmos en zona 3 o zona 4, ya ahí recuperamos la intensidad. Entonces tuvo unos cuantos días para recuperarse, su kilometraje semanal fue bajo y el fin de semana ya podemos aprovechar y hacer una buena tirada larga. Además, clave también, además de las semanas de descarga para prevenir lesiones y para mejorar el rendimiento, fue que Carlos tenía rutinas de fuerza específicas dentro de su plan. Todas las semanas tenía rutinas de core, rutinas de piernas y rutinas de flexibilidad. Cada una de estas rutinas las tenía distribuidas a lo largo de su semana de entrenamiento de forma de que pudiera realizar los entrenamientos. Importante, es muy difícil darte un consejo general sobre cómo establecer, cómo fijar las rutinas de fuerza dentro de tu plan de entrenamiento, porque tiene mucho que ver con cómo distribuís los entrenamientos. Pero un concepto muy importante que intento seguir con la mayoría de los corredores que pueden, no siempre pueden, ya sea por características personales o por cuestiones de tiempo, es intentar que los días duros sean días duros. Entonces había veces en los cuales, por ejemplo, los días de rodaje medio de 13, 14 kilómetros, quizás Carlos hacía piernas en ese día o hacía core en ese día. ¿Para qué? Para que al día siguiente, si le tocaba descanso completo, descansara completamente, o si le tocaba un rodaje suave de recuperación de 7, 8 kilómetros en zona 2, fuera justamente eso, un entrenamiento de recuperación. Entonces, la idea es buscar el mejor momento en la semana para hacer las rutinas de fuerza y distribuirlas, pero para que las puedas cumplir. Y lo más importante es que las hagas. Encontrar el mejor lugar y el mejor momento para que puedas hacerlas, pero que las hagas. Es clave para evitar lesiones y obviamente que para mejorar tu rendimiento. Vas a estar más fuerte y te va a permitir ganar en resistencia. Y una vez que hicimos toda la preparación de Carlos, en la cual hicimos todo lo que ya te dije, llegó el momento del día de la carrera, establecimos una estrategia muy clara en base a intervalos negativos que Carlos realmente ejecutó casi a la perfección. Ahora les voy a decir por qué digo casi. Pero si nos fijamos en el resultado final es espectacular porque la primera mitad del maratón la corrió en 1 hora 49:41 y la segunda mitad en 1 hora 46:46, es decir, casi 3 minutos más rápida la segunda mitad respecto a la primera. Y logró su mejor marca en maratón en 3:36:27. Les recuerdo que tiene 54 años y que ya su mejor marca era de 3:44, es decir, que mejoró su marca en 8 minutos entrenando juntos y con una estrategia muy buena. Les decía que fue casi perfecta. ¿Por qué? Porque lo que teníamos pautado era que en los primeros kilómetros debía ir un poquitito más lento. Si se fijan, aquí fue más rápido y aquí ya empezó a acelerar un poco y aquí bajó de nuevo un poco. Que no es un gran problema porque esto le permitió de todas formas que su primer mitad la terminara a 5:16 promedio. Y si se fijan, quiero mostrarles esto. Su kilómetro más lento fue el trayecto, no el kilómetro más lento, sino el trayecto fue entre el 20 y el 25, entre el 21 y el 25, que lo corrió a 5:19, pero pensemos que estaba corriendo un maratón, iba por el kilómetro 25 y solo tenía 4 segundos de diferencia con respecto a los primeros kilómetros. O sea, se notaba que todavía tenía fuerza y que venía bien y que estaba controlando la carrera, que era la idea. Y después, a partir de acá, empezamos a ver cómo empezó a apretar, apretar, apretar. ¿Qué es lo que tiene este tipo de estrategia? Que es verdad, perdemos algunos segundos en la primera mitad, pero
cuando nosotros vemos que tenemos más energía en estos fragmentos, especialmente a partir del kilómetro 35, si nosotros nos sentimos con energía, ahí es el momento en el cual realmente podemos apretar y correr con el corazón. Si tenemos un poquito de energía, tenemos un poco de piernas y nuestro corazón nos acompaña, ahí sí podemos presionar y sacar buenos ritmos. Ahora bien, si nosotros empezamos la carrera demasiado rápido y llegamos al kilómetro 35, ya para el kilómetro 35 estás muy, pero muy, pero muy agotada o agotado, ahí empieza a ser todo más difícil. En el kilómetro 35 hasta el 42 todavía quedan 7 kilómetros, queda un largo trecho hasta el final del maratón y es contagioso ver al resto de los corredores que están cansados, agotados, hay muchos caminando en esos momentos de la carrera y es contagioso. Y no es lo mismo cuando estás tú sintiéndote bien que cuando estás muy cansado. Entonces, si llegas al kilómetro 35 y estás cansado, ves a todo el mundo cansado y tu cabeza empieza a jugarte en contra, es inevitable que vas a tener problemas. Entonces, lo que recomiendo siempre, ya lo hablé en otros videos, es por favor empiecen el maratón lo más lento que puedan. Si se fijan, Carlos empezó a 5:15, que estuvo muy bien, aquí empezó a acelerar un poco y aquí tuvo un leve descenso. O sea, todo esto que hizo fue perfecto. Acá le costó un poco mantener el esfuerzo, pero es verdad, uno cuando está en el kilómetro 20, todavía faltan 22 kilómetros, la cabeza aquí empieza a jugar un partido interesante. Entonces aquí es cuando es importante mantener la calma y apretar. ¿Para qué? Para que no se nos vaya el ritmo. Porque aquí todavía tenemos energía, aquí juega mucho la cabeza, aquí tenemos energía y aquí es el momento en el que no tenemos que dejar que se nos empiece a ir la carrera poco a poco, que vaya diluyéndose. Entonces, importante que los primeros kilómetros sean los más lentos. Idealmente estos kilómetros, los primeros 5, debieran haber sido en 5:19 para que estos no fueran tan lentos. Pero de todas formas, siempre dividimos la carrera en dos y si la primera mitad sale mejor que la segunda, especialmente en una carrera plana como Berlín, estamos hablando de que corrió de manera muy, muy inteligente. Y resultado, ya se los dije, Carlos mejoró su tiempo en 8 minutos, bueno, prácticamente 8 minutos, dijimos 3:44 contra 3:36:27. Sin lesiones y disfrutando del proceso, así que mis felicitaciones para Carlos, que ya se las dije, pero si ve este video me parece también importante destacarlo. Carlos tuvo un gran nivel de cumplimiento del plan, eso se lo digo también a cada uno de los corredores con los cuales comenzamos a entrenar, que es en la medida que puedan cumplir con el plan de la mejor manera posible es cuando los resultados realmente aparecen. Si empezamos a faltar a un entrenamiento, a otro entrenamiento y esto se va haciendo como muy constante y ya el plan no es lo que teníamos pensado inicialmente, ya los resultados no van a ser tan buenos como estos. Pero en la medida que el plan de entrenamiento se cumpla, y nos mantengamos en contacto, otra cosa, toda la semana yo hablo con cada uno de mis corredores para ver cómo están, cómo van asimilando los entrenamientos, cuáles son sus sensaciones y a partir de ahí ver si hay que ajustar el plan de entrenamiento, hacer algún cambio y eso también es muy importante, tener esa capacidad de adaptación de que si estamos muy cansados poder reducir las cargas o si estamos demasiado bien poder exigir un poco más o sencillamente dejar el plan como está. Entonces, esa capacidad de adaptación, tanto del corredor como de quien lo entrena, es sumamente ventajosa. Entonces, el resultado, Carlos mejoró significativamente. Todavía estamos a unos minutos de lograr su gran objetivo, que es 3:30. Pero estoy convencido de que si seguimos así, lo vamos a lograr. Lo más importante es esto, Carlos entrenó desde el principio de año conmigo. Y durante estamos en octubre, 10 meses, no ha tenido ninguna lesión. Y esto también quiero recalcarlo. Es clave que tener preparaciones en las cuales tengamos consistencia y no nos lesionemos. Entonces, si ya llegaste hasta acá del video, como cierre solo te quiero dar dos opciones o presentar dos opciones. Opción 1, creo que te he dado unos cuantos consejos que podés aplicar a tu plan de entrenamiento, ya sea con respecto al kilometraje, a la frecuencia, el tipo de entrenamiento, cómo distribuir los entrenamientos de fuerza y demás. Entonces, opción 1, espero haberte dado contenido de valor que puedas aplicar a tu plan de entrenamiento y si es lo que deseas, aplicarlo por tu propia cuenta.
perfecto. Si tenés alguna duda, me dejas algún comentario y obviamente te voy a estar respondiendo. Y la opción 2, si te interesa ser el próximo caso de éxito y tener resultados similares a los de Carlos o a los de Andrés, que podés ver otro video dentro del canal, o de Maite, bueno, o poco a poco voy a ir agregando más. Si querés tener resultados similares, te invito a unirte al equipo. Si te interesa la oportunidad, contactame, envíame un mensaje, te voy a dejar un link en la descripción del video, charlamos y vemos si te puedo ayudar a cumplir tus objetivos. Y por último, gracias por llegar hasta acá. Si te gustó el video, dale like, comenta, compartí, suscríbete y déjame cualquier duda sobre el plan de entrenamiento de Carlos en los comentarios y obviamente te voy a estar respondiendo. Saludos, éxitos. Ah, y por favor, decime si te gustan este tipo de videos así en los cuales te muestro algunas cosas de los planes de entrenamiento de mis corredores o te aburre. O si lo querés más largo, más corto, comentame así sé qué es lo que tengo que hacer. Así que bueno, nada más. Chao, éxitos.